Muy buenas tardes, mi nombre es Xiomara. Yo les voy a hablar sobre el tipo de textos que existen. Este es mi guía audiovisual y a continuación. Bueno, tipos de textos. Hay muchos tipos de textos y cada texto tiene su propio propósito, su propio estilo, su funcionamiento, su característica y sus estructuras. Y exploraremos diferentes categorías de texto, cómo influyen desde la comunicación. Hay textos descriptivos y hay textos argumentativos. Bueno, existen varios tipos de texto. A continuación les estaré dando. Tenemos los textos narrativos, expositivos, argumentativos, textos instructivos y textos literarios. Estos textos son los principales, más utilizados dentro de las normas. Textos narrativos. Los textos narrativos son esenciales en una comunicación cotidiana, así como en la literatura y el periodismo, ya que es aquel que relata un acontecimiento o un hecho, ya sea real o ficticio. Para esto se va a necesitar un personaje principal. Este personaje hará inicio a una historia. Esta historia tendrá inicio, desarrollo, desenlace. Tendrá sus personajes principales y secundarios, a la narradora y cómo termina y concluye su finalidad de resumen. Por ejemplo, tenemos a una novela, películas, chiste o un cuento. A continuación tenemos los textos expositivos. Los textos expositivos es aquel que aborda de manera objetiva a un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar a un público en específico ideas específicas. Y en este tenemos como ejemplo a los manuales, los folletos informativos, enciclopedias y diccionarios, ya que contienen información que uno pueda presentar, apoyar y dar para conocerlo a un público en específico y dar a conocer. Textos argumentativos. Es aquel que sirve para expresar opiniones, ideas y posturas sobre un tema en particular. Estos textos sirven para persuadir al lector. Y dentro de estos textos tenemos a los que son los textos deductivos de autoridad y probabilidad. Los textos deductivos son las premisas que presentan en general que conducen a una conclusión específica. También se basan en lo que son las experiencias y de esas experiencias se generalizan ideas sobre aquel texto. De autoridad son se apoyan en afirmaciones de personas expertas y especialistas. Por ejemplo, un médico, cuando habla acerca de un tema, es una persona que sabe y no se la puede contradecir porque él es el conocedor del cuerpo humano, por ejemplo. Argumentos de probabilidad. Utilizan datos estadísticos. Más conocemos que en las empresas utilizan muchos datos estadísticos en lo que son las informaciones de las innovaciones de las cuentas y todas las cosas. Textos instructivos. Los textos son aquellos que brindan al lector la información sobre cómo realizar una tarea en específica. Estos textos detallan los pasos de manera clara, precisa, organizada y dan instrucciones. Estos textos pueden ser textos orales o textos escritos. Dentro de estos textos tenemos a los textos textuales, gráficos, mixtos y audiovisuales. Los textuales son los que están compuestos por palabras. Los gráficos que no hay necesidad de tener palabras, sino simplemente gráficos omitiendo un poco las palabras para que sea más entendible el tema. Los mixtos es una combinación de estos dos textos. Se utilizan palabras y al mismo tiempo imágenes. Y los audiovisuales, bueno, son textos que se utilizan como medio de videos, imágenes y también pueden combinar a lo que es el texto narrativo. Tenemos por último lo que es el texto literario, que es una composición que se utiliza el lenguaje para transmitir un mensaje o contar una historia. A diferencia de los textos no literarios, este tiene como enfoque su función poética y lenguaje de expresión artística. Entre esto tenemos lo que es la finalidad estética, lenguaje rítmico y el contenido ficcional expresivo. Muchas gracias. Esta ha sido mi exposición. Gracias.